En esta ocasión nos tocará aprender acerca de San Juan de Ulúa. Acompáñenos. Hoy les contaremos la historia de San Juan de Ulúa, que es el nombre de una pequeña isla de México ubicada frente a las costas del Golfo en el estado de Veracruz. Aquí se construyó una gran fortaleza para después ser conocida como la peor cárcel de México. Entremos en contexto y para esto es necesario regresarnos al 8 de abril de 1518, en donde llegó el capitán español Juan de Grijalva, quien comandaba la primera expedición de adelantamiento, que incluía el descubrimiento, la exploración, la viabilidad de fundación de nuevas poblaciones, la conquista y naturalmente la búsqueda de oro en diversos lugares de América. Durante su recorrido, pasó por la isla Fernandina en Cuba, hasta llegar a tierra firme en la desembocadura del río Tabasco, nombrado así por los aborígenes del lugar, el cual Grijalva nombró a esta región de la misma manera. También navegó por mar a lo largo de la costa hasta llegar a una isla que tenía casas de piedra y un templo. Aquí es donde viene el porqué del nombre de esta isla. Presta atención. Grijalva continuó la expedición nuevamente hasta otra isla, que los naturales llamaban Culúa. Pero Grijalva, acorde con la costumbre cultural y la política española de la época, en donde cada día se celebraba un santo, y siendo ese día 24 de junio, se reconocía a San Juan Bautista, añadió como nombre de pila el de San Juan, al que ya tenía la isla, de lo que aquí resulta el tan conocido nombre San Juan de Ulúa. Los arrecifes de Veracruz, además de construir una barrera natural de San Juan de Ulúa, sirvieron como material para edificar el fuerte. El coral, llamado piedra múcara o mucar, era extraído vivo del fondo del mar y tras secarlo al sol, era aserrado en bloques para erigir cimientos y muros. La piedra múcar y las conchas también se quemaban para hacer con ellas cal, con la que se preparaba la argamasa para la construcción. ¿Recuerdan que en la antigua vimos unos muros donde tenían coral y arrecifes? Pues ¿qué creen? Como esta era algo tan popular en aquellos tiempos, ya que no se contaba con el material con el que se cuenta ahora, pues esta construcción de San Juan de Ulúa también la tiene. Ven, vamos a verla. Mira, vamos a ver cómo estaba construida. Aquí ocupaban el coral para poder edificar pues estas partes del muro. Un año más tarde, el 22 de abril de 1519, se realizó la segunda expedición a cargo de Hernán Cortés, quien desembarcó en el ya nombrado San Juan de Ulúa, en donde tuvo el primer contacto con los indígenas del lugar. Se intercambiaron regalos como símbolo de muestra de paz, con el objetivo de conocerse. Mientras los indígenas querían enterarse de las intenciones de los conquistadores españoles, Hernán Cortés quería saber sobre la existencia de oro en dicho lugar. Como dato curioso, es importante mencionar que frente a la isla, Cortés levantó un pequeño pueblo con tablas de los mismos navíos que habían naufragado y de barcos utilizados después de recorrer el Atlántico por muchas ocasiones, por lo que en ese entonces se le dio el nombre de la ciudad de Tablas. Recién conquistada la isla por los españoles, sirvió primeramente de abrigo y muelle
para los galeones que traían mercancía y por supuesto para viajeros de España. Desde la fundación de este puerto se supo que la navegación para llegar a él era difícil por los constantes nortes y huracanes e incluso de ataques de tiburones. A pesar de esto, se consideró que era el mejor resguardo contra demás peligros naturales y de piratas, precisamente por el sistema de arrecifes que hoy en día sigue actuando como una barrera protectora. Más tarde, en 1535, se inició la construcción de la fortaleza, incluyendo estos cuarteles, los cuales fueron levantados con piedra de coral del lugar, con el fin de proteger del fondo a las embarcaciones por el mal tiempo, por lo que se convirtió en la más formidable de su tiempo en esta parte del hemisferio. A partir de aquí, estos muros fueron testigos de diferentes batallas. Una de ellas fue el 23 de septiembre de 1568, en la que una armada de escolta, parte de la flota o armada de española, batió a una flotilla de piratas corsarios ingleses. Otra fue el 23 de noviembre de 1825, en donde se defendió la soberanía de la nación mexicana. Por otro lado, también fue ocupada por el ejército francés en la Guerra de los Pasteles en el año 1838 y por las tropas estadounidenses durante su invasión a Veracruz llevada a cabo en 1847. Tiempo después, se le dio otros usos diferentes al de su función original. La fortaleza fungió también como almacén, pues en él se guardaban los productos que llegaban por el Atlántico y el Pacífico, vía la nao de China, para después
ser transportados a la Ciudad de México, al resto del reino y a Europa. Desde el siglo XVI, España obtenía grandes riquezas de sus posesiones americanas. En San Juan de Ulúa, por ejemplo, los barcos eran cargados con metales y artículos preciosos y emprendían la Carrera de Indias, como era conocida la ruta entre España y América. Pronto, las ganancias españolas se vieron mermadas debido a que los piratas asaltaban dichos barcos e incluso saqueaban poblaciones costeras y puertos. En 1560, la corona española dispuso que flotillas armadas acompañaran a los convoyes comerciales. Asimismo, en los siglos siguientes, los puertos y ciudades costeras fueron fortificadas para crear una cadena defensiva a lo largo de América. Este sistema fue conocido como Cinturón Antillano y estuvo integrado por Santo Domingo, Panamá, Puerto Rico, La Habana, San Agustín de la Florida, Cartagena de Indias, Campeche y San Juan de Ulúa.
Construido sobre el arrecife La Gallega, el Rebellín formó parte de las obras exteriores de avanzada de la fortaleza. Con planta de forma triangular, cuenta con 12 bóvedas a prueba de bombas con 16 cañones, 2 aljibes, foso inundado y un puente levadizo que lo unía con el resto de la fortaleza. Además, tenía un pasillo que comunicaba con 7 de las bóvedas destinadas para almacenes de víveres y pólvora, una escalera y una rampa que conduce al terraplén donde se colocaba la artillería. Pero debido a los altos niveles de humedad en esa estructura, dejó de emplearse como almacén de pólvora y se destinó a cárcel. Aquí se encontraban los famosos calabozos de San Juan de Ulúa, mejor conocidos como las tinajas. Y aquí es donde casi nos acercamos a esa leyenda de Chucho el Roto. Así que síguenos acompañando para que podamos disfrutar de esta experiencia juntos. Aquí podemos observar las celdas, en donde eran asignadas de 20 a 30 personas y sufrían tormentos como la falta de oxígeno o, en época de lluvias, las inundaciones en las celdas con el agua llegándoles hasta las rodillas a los presos. Por no dejar de mencionar los trabajos forzados a los que eran sometidos y la falta de alimentación adecuada. Se ha documentado que la comida provenía de las sobras de los restaurantes de Veracruz, la cual era servida a los presos en malas condiciones. Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, fue un bandido mexicano, en donde sus estafas llegaron a ser famosas y a sorprender a los mexicanos y extranjeros por ser un astuto e inteligente ladrón, quien robaba a los ricos para dar a los pobres por venganza. ¿Quieres saber por qué? Pues te contaré la historia. Se asegura que su cautiverio se debió a la venganza de don Diego de Frisac, un millonario de origen francés, quien era tío de una agraciada joven noble que se enamoró de Jesús cuando era un pobre y honrado carpintero. Matilde de Frisac y él procrearon a una hermosa niña, a quien pusieron por nombre María de los Dolores, mejor conocida como Lolita. Al descubrir el hecho, Jesús fue humillado y amenazado por los parientes de la muchacha y finalmente rechazado por ella por temor a su tío. Entonces, Chucho decidió robarse a su propia hija y este fue el motivo para encarcelarlo, a pesar de que había devuelto a la niña. Primero lo encarcelaron en los Arcos de Belén, en la Ciudad de México, para después trasladarlo a San Juan de Ulúa, una de las cárceles más temibles y terribles durante la época de Porfirio Díaz. Logró escaparse, introduciéndose en una cuba, que era un barril que ocupaban para el excremento humano. Años después, fue apresado en las Cumbres de Maltrata, estado de Veracruz, en el que se supone fue su último atraco. Se asegura fue conducido nuevamente al penal de San Juan de Ulúa, donde 9 años atrás había escapado. Se comenta que cuando nuevamente intentó escapar, fue traicionado por un compañero de celda apodado Bruno. Herido de bala, fue recapturado y con orden del coronel Federico Hinojosa, fue protagonista de 200 latigazos y enviado a la celda de castigo llamada El Limbo, en el mismo penal. Finalmente, lo trasladaron a la enfermería del hospital más antiguo de Veracruz, el cual llevaba por nombre San Sebastián, donde oficialmente murió el 25 de marzo de 1894, a los 36 años de edad.
Como puedes ver, estos calabozos eran estrechos, inventilados, oscuros, húmedos, pestilentes y llenos de bichos. Eran una sepultura en vida. Eran nombrados como la gloria, el purgatorio y limbo, y considerados como las celdas de castigo. Enrique Noboa, quien encabezó en 1906 el movimiento revolucionario en Minatitlán, Veracruz, relata a continuación el testimonio de su estancia de más de 3 años en los calabozos de Ulúa, específicamente en el llamado infierno. ¿Es un infierno o una tumba? Es una tumba infernal. Desde que se da el primer paso, se nota un piso húmedo que hasta chasquea, como si fuese un chiquero de puercos. El calor es insoportable, hay un bochorno asfixiante. Jamás entra una ráfaga de aire, aunque haya norte afuera. Las ratas y otros bichos pasan por mi cuerpo, sin respeto, habiéndose dado el caso de que me rozan los dedos por la noche. Hace 5 meses que estoy aquí enterrado vivo. Casi sin comer, enfermo, con el hígado inflamado, arrojando los pocos alimentos que tomo y casi a líquidos. Llegado al final de nuestro recorrido. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Los invito a que vengan a conocer San Juan de Ulúa y que se empapen de toda la historia y experiencias que guardan esos lugares de nuestro hermoso y bello puerto de Veracruz.